Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a este canal. Nos da mucho gusto saludarlos desde casa. Y pues aquí estamos una vez más transmitiendo un hermoso mensaje. Y pues nos da gusto, ¿verdad?, que cada uno de ustedes esté tomando este tiempo para ver los mensajes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y cómo nuestra fe beneficia a otros. Y realmente así es. Y hoy lo vamos a entender un poquito más a la luz de la palabra, cómo tu fe, cómo mi fe está trayendo beneficio a otras personas. Y pues bueno, esperamos, ¿verdad?, que Dios nos siga ayudando en medio de esta pandemia, de esta situación, y que podamos entender cómo podemos a una distancia poder estarnos ayudando, cómo poder nosotros ser parte, ¿verdad?, de una gran bendición para muchas personas, para otras personas. Yo doy gracias a Dios porque me permite transmitir a través de este medio, ¿verdad?, de estas redes sociales, estas redes de comunicación. Y pues bueno, les invito a que ustedes también puedan compartir estos videos, que podamos ser bendición a otros y que podamos entender cómo nosotros a una distancia podemos llevar la palabra de Dios y a través de nuestras oraciones bendecir a mucha gente que hoy está internada en los hospitales, que están padeciendo en sus casas. Y pues bueno, dijimos que el tema de hoy es: nuestra fe beneficia a otros. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia, que es nuestro manual de vida, en Marcos 2, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se comprende, ¿verdad?, según los historiadores, que estaba en la casa de Pedro, porque estaba en Capernaum. Dice en el verso 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían. Cuando Jesús predicaba, él fue un revolucionario, ¿verdad? Estaba revolucionando los pueblos, las ciudades a donde él iba, y pues Capernaum no fue la excepción. Cuando llega y él empieza a hablar de la palabra de Dios, él hablaba que el reino se había acercado, ¿verdad? Ya hemos estado hablando en videos anteriores algo sobre el reino de Dios y cómo Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros somos medios para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Entonces dice aquí en el verso 2 que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. Y había ese interés por escuchar la sabiduría de nuestro gran Maestro Jesucristo, porque hablaba y sigue hablando, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, la verdad. Entonces aquí en Capernaum, en esa casa, se habían reunido muchos, dice aquí en Marcos capítulo 2, y estaban tan llenos que ya no cabían por la puerta. Y dice el verso 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces ya no había manera de entrar por la puerta, y esta gente que ya había escuchado de milagros que Jesús hacía en otras ciudades, que estaba haciendo, ¿verdad?, en otros pueblos, y cuando llega a Capernaum, estos fueron varones que no desaprovecharon la oportunidad para poder ayudar a otros, ¿verdad? Ellos, al oír que Jesús predicaba, ellos también querían estar ahí, sabía que había poder de Dios, y ellos viendo, ¿verdad?, con ese corazón de compasión, a ese paralítico. Obviamente ese hombre no podía ir por sí solo, ¿verdad?, porque estaba lisiado, porque estaba paralítico. Él no podía asistir ahí donde Jesús estaba predicando. Pero estos 4 valientes, ¿verdad?, se dieron cuenta que ellos podían ayudar a este hombre. ¿Y qué hicieron? Dice aquí que era cargado por 4. Lo empezaron a llevar cargando. Por eso el tema de hoy es que nuestra fe beneficia a otros. Estos 4 hombres, que la Biblia no dice sus nombres, pero que fueron 4 hombres que ellos tenían fe
de que Jesús podía sanar a ese paralítico. Y fueron valientes porque miren lo que hicieron y fueron atrevidos. Hoy en día, ¿verdad? Vemos que como en las redes se pasan muchos videos de chistes, de cosas, ¿verdad? Mucha información. Y a veces cuando se trata de la palabra de Dios no queremos ser atrevidos para dar los mensajes, ¿sabes? Es un tiempo donde no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra y debemos de ser atrevidos para empezar a enviar los mensajes de fe que pueden traer salvación a muchas almas. Hay gente que está enferma en sus casas, están como este paralítico y nosotros no podemos, ¿verdad? Como en aquel tiempo, llevarlos a donde está Jesús, porque Jesús estaba ahí físicamente, pero hoy Jesús está espiritualmente. Nosotros lo conocemos y ¿qué tenemos nosotros que hacer? Llevar la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación a esa gente que aún está enferma en sus casas, la gente que está en los hospitales, en las clínicas, poder estar orando por ellos, poder interceder para que ellos puedan recibir este milagro. Estos hombres tuvieron de verdad un gran corazón de compasión, porque ellos cuando vieron, ¿verdad?, que Jesús ya estaba predicando ahí, yo creo que nada más estaban esperando ese momento, y dice el verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren, estos hombres sí que fueron atrevidos, porque se atrevieron a incluso abrir el techo de esta casa donde estaba Jesús predicando. No podían entrar por la puerta y dijeron, bueno, si no es por la puerta, entonces por el techo. Y abrieron el techo y entraron e hicieron bajar al paralítico para que él recibiera el milagro de Jesús. Y dice el verso 5, al ver Jesús, fíjense lo que dice, la fe de ellos. A lo mejor el paralítico ni tenía tanta fe. Tal vez el paralítico ni tenía muchos ánimos, ¿verdad?, de que lo sacaran, o yo no sé, ¿verdad?, o a lo mejor sí. Pero aquí lo que impacta es la fe de esos 4 hombres que se atrevieron a sacar al paralítico y llevarlo a la casa donde estaba predicando Jesús. Y dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. O sea, no le dijo, Jesús conoce todo, ¿verdad? Y no le dijo al paralítico, levántate de esa silla. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Era para que toda la gente que estaba ahí, primeramente entendieran que Jesús, que tiene poder para sanar, antes que lo conozcan como sanador, que lo conozcan como salvador. Y aquí se estaba manifestando Jesús con ellos y le estaba diciendo, hijo, tu fe, tus pecados te son perdonados. Le estaba diciendo al paralítico. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces queda de manifiesto, ¿verdad? Nosotros sabemos y muchos de nosotros hemos experimentado a Jesús como sanador, pero lo primero que debemos de experimentarlo es como Salvador. Y dice el verso 11, aquí ya da la palabra de sanidad al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Miren, lo metieron por el techo, pero él salió por la puerta. ¿Saben por qué? Porque la gente estaba impactada, la gente estaba asombrada y seguramente le abrieron paso para que él
saliera. Y dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Y yo creo que es un tiempo donde Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Su poder manifiesto. Y definitivamente, ahorita estamos en un tiempo donde estamos viendo muchos problemas, muchos conflictos derivados de la pandemia, principalmente de salud. Pero a raíz de la salud, ¿verdad? Conlleva muchos problemas. Hay gente que está falleciendo. Y mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos orando y qué tanto les estamos ayudando? Como estos 4 varones que se atrevieron a hacer un hueco por el techo para que este hombre recibiera su milagro. Pero no solamente recibió la sanidad de haberse levantado de esa silla de ruedas. Este hombre recibió el milagro más grande que muchas veces tú y yo no hemos valorado. Y ese milagro tan grande se llama salvación para vida eterna. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que el milagro más grande que Jesús ha hecho por la humanidad se llama salvación. Él pagó un precio, lo pagó muy alto en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros no fuésemos condenados, porque por el pecado de Adán y Eva entró la maldición, entró la separación de la relación del hombre con Dios, pero a través de Jesucristo, dice Romanos, ¿verdad?, que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación, la reconciliación de Dios con nosotros como su creación, pero no solamente como creación, sino llegar a ser hijos para poder tener esa relación y derecho a la vida eterna. Hoy en día, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que lo aceptemos a Él como Señor, como Salvador, que aprendamos a caminar con Él. Y tú que estás viendo este video y que quizás ya conoces de Él, hoy Dios está hablando a nuestros corazones para que nos levantemos valientemente, para que nuestra fe traiga bendición a otros. Vemos aquí como la fe de estos 4 hombres fue tal que se atrevieron, ¿verdad?, a abrir el techado de esa casa. Tú sabes la responsabilidad del problema que hay llegar a una casa que no es la tuya y abrir el techo. Pero ellos fueron atrevidos y ellos dijeron, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer algo para que Jesús sane a este paralítico, porque la casa donde él estaba predicando Jesús ya estaba llena, pero ellos no querían perder esa oportunidad para llevar, yo no sé si era su familiar, si era amigo de ellos, si era conocido, no lo sé, pero lo que sí es que estos 4 hombres tuvieron compasión y tuvieron la valentía para poder llevar a que este paralítico recibiera su milagro. Dice Mateo 22:36. Maestro, cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En el verso 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente que ayudamos no son agradecidos, pero sabes, no importa. Hacer el bien nos trae paz interior, como lo vimos en el video anterior, el último punto, ¿verdad? Cómo tener paz interior. Uno de los puntos para poder tener paz interior es también hacer el bien a otros. Si nosotros hacemos el bien, habrá paz también en nuestro interior, habrá esa bendición. ¿Tú te imaginas cómo se sintieron esos 4 varones atrevidos cuando vieron que Jesús hizo el milagro en este paralítico? Dijeron, valió la pena. Y de verdad, yo no sé si el paralítico les dio las gracias o no, pero eso no importa. Lo importante es la bendición que recibió este hombre, pero también la bendición que se llevaron estos 4 varones atrevidos por haber llevado a este paralítico ahí para que Jesús pudiese hacer el milagro. Tú puedes, a través de tus oraciones, llevar bendición a mucha gente, a través de la intercesión. Cuando nosotros oramos, y lo hemos visto, cuando hay gente enferma y hemos visto que hacemos esa unidad, esa cadena de oración,
la gente empieza a ser sanada. Y nosotros vemos, ¿verdad? Yo como servidora de Dios, puedo ver en el trayecto de mi vida cómo mucha gente ha sido sanada. Unos sanan, otros no, pero Dios, ¿verdad? Tiene un propósito para cada persona. Pero también he visto toda la bendición que hay de ponerse a la brecha por otros, de ponerse a orar, a interceder y de actuar en lo que Dios nos permite, nuestras posibilidades de poder tender la mano a otros. A veces quisiéramos hacer más, pero no podemos. Pero lo que sí no está limitado es el poder de la oración. Nosotros somos gente que podemos orar, que podemos interceder, que podemos estar orando, podemos estar intercediendo y podemos ver los milagros en otras personas. No te canses de orar, no te canses de interceder. Ayuda a que Jesús, a que Dios pueda liberar la vida de otras personas que están atadas. Hoy en día vemos gente que está atado, ¿verdad?, a las drogas, al alcohol, a algún vicio, y nuestras oraciones pueden traer bendición a mucha gente que necesitan, o que quizás ellos quieren ser libres pero no saben cómo, y nosotros podemos ayudarlos. También nosotros podemos traer bendición. Les decía, hemos visto los resultados cuando hay gente enferma y estamos orando, cómo los diagnósticos muchas veces pueden cambiar. Algunos lamentablemente fallecen porque ya era el tiempo que Dios tenía determinado para esas personas, pero nuestras oraciones pueden ser de mucha ayuda. Y hazlo, pues no solamente, ¿verdad?, para bendecir a otros, sino que también todo lo que nosotros hacemos para que la obra de Dios avance, para que Dios sea dado a conocer, todo lo que hacemos no es en vano. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro manual de vida, en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice que debemos de estar firmes y constantes. Sabemos que ahorita es un tiempo complicado, pero debemos de mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No es que por la pandemia, ¿verdad?, las iglesias se cerraron y ya no hay ese crecimiento. No, el crecimiento sigue. Y sabe, yo no sé cuánta gente está conociendo a Dios a través de esta situación, pero yo estoy casi segura que el número de creyentes se ha incrementado, porque a través de la historia lo hemos visto, que cuando ha habido persecución sobre la iglesia, que cuando la iglesia ha sido obligada a tiempos difíciles, hay crecimiento. Y yo creo que hoy no es la excepción, que la iglesia, que el pueblo de Dios está creciendo. ¿Por qué? Porque en medio de esta adversidad está habiendo la necesidad de buscar a Dios. No te canses de buscarlo y no te canses de compartirlo, porque dice aquí en Corintios que la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Todo lo que hacemos para que la obra de Dios crezca, todo lo que estamos trabajando, no es en vano. No es en vano. Mira, nosotros tomamos tiempo para preparar estas enseñanzas, todo lo que conlleva estar orando, preparar las enseñanzas, preparar los tiempos de grabación. Pero sabes, yo en lo personal lo hago con mucho gusto, lo hago con gozo, porque sé que todo lo que estamos haciendo en Dios no es en vano. Quizás no tenemos, ¿verdad?, reproducciones en miles, ¿verdad? Pero yo sé que los mensajes están llegando estratégicamente a gente que está necesitando la palabra de Dios. Y nuestra oración es que estos videos puedan llegar a más gente y que puedan estar impactando. Pero el Señor no se queda con nada. Nuestro trabajo en Él jamás es en vano. Dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Es un tiempo donde nosotros debemos de estar orando unos por otros. No podemos estar cerca,
pero sí hay una gran bendición el poder orar por las necesidades de otros. Tú no sabes qué está pasando otros, ¿verdad? ¿Qué están padeciendo en sus casas? Tú no sabes, ¿verdad?, la situación económica que están viviendo algunos. No sabes la desesperación que están teniendo. No sabes los paralíticos espirituales que hay ahí, ¿verdad?, que necesitan que la palabra sea llevada, que el mensaje de Dios sea dado a conocer. Jesús dijo, ¿verdad? Yo me voy, pero los envío al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Y Él es el que nos ayuda, el que nos da consuelo, el que nos da, ¿verdad?, el poder experimentar la presencia de Dios, poder llevar los mensajes a otros. Y el Espíritu Santo puede ir y consolar, pero nosotros, haga de cuenta que hacemos como un empuje, ¿verdad?, para que las cosas sucedan. Dios es todopoderoso, pero nos dio libre albedrío. Y un trabajo que nos dio a nosotros, que ni siquiera se lo dio a los ángeles, fue llevar su palabra. Hablar y predicar para que su reino se establezca aquí en la tierra. Fue la gran comisión que nos dejó cuando dice en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros quizás no podemos ir, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que estamos confinados en nuestras casas, que estamos limitados para viajar. Pero el Espíritu Santo, Él tiene la capacidad de estar por todas las naciones de la tierra. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ir, ¿verdad?, y con nuestras oraciones poder ayudar a que la presencia de Dios se manifieste ahí con la gente que no le conoce. Dice Santiago 5:16, continuando, dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Esta palabra es algo que hoy en día se tiene que estar practicando. Hay muchísimos enfermos. Les decía que la lista de enfermos que recibimos, ¿verdad?, cada día es más larga en este tiempo. Y está diciendo aquí Santiago que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tú y yo hemos sido justificados a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, nosotros, siendo injustos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser injustos a ser justos. No porque somos buenos, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y está diciendo aquí, ¿verdad?, Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Tú has sido justificado a través de Jesucristo, al igual que yo. Entonces, nuestra oración se vuelve eficaz. Y nuestra oración puede traer bendición a mucha gente. Dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y es un tiempo de levantarnos para que nuestra fe traiga bendición a otros. Así como estos 4 valientes varones que decidieron tomar a ese paralítico, abrir el techado de esa casa, hacerlo descender. Y dice la Biblia, ¿verdad?, y me impacta cuando dice que Jesús quedó maravillado, sorprendido al ver la fe de esos 4 varones. Quizás tú tienes hoy fe para que creyendo que Dios puede sanar a otros. Quizás tienes familia que está internada en el hospital, que está enfermo en su casa, y quizás son personas que no tienen mucha fe, pero tú tienes fe. Y tú puedes ser como esos 4 hombres atrevidos y orar y clamar para que Dios haga el milagro en esa persona. Y algunos, Dios, ¿verdad?, hace el milagro, los sana y vuelven a su vida, como los 9 leprosos. Cuando Jesús sana a 10 leprosos,
Uno se quedó, ¿verdad?, a agradecerle, a poder compartir con Jesús sobre el establecimiento del reino, pero 9 no fueron agradecidos. Pero sabes, ese ya no era problema de Jesús, no era problema, ¿verdad?, del que sí se quedó ahí, sino el problema fue de esos 9 que tomaron la libre decisión de no agradecer a Dios por lo que había hecho. Hoy en día nuestra fe puede traer y está trayendo bendición a mucha gente. Y hay gente que va a acercarse a Dios y que va a ser agradecida. Y hay otros que no. Porque Dios no hizo robots. Dios nos hizo, ¿verdad?, hombres, mujeres, con un corazón, con una libertad, con un libre albedrío, dice la palabra de Dios. Entonces no importa que no le agradezcan a Dios. Oremos para que sean agradecidos, pero si no lo hacen, porque su voluntad así lo determina, pues ya no queda en nosotros. Pero nosotros no nos limitemos para que la gente pueda recibir ese milagro de sanidad en estos tiempos, pero sobre todo el milagro de la salvación, el regalo de vida eterna. Y como dice en Corintios 15:58, ¿verdad? Así es que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es de que yo les animo a que sigamos compartiendo el Evangelio, que sigamos orando por aquellos que no conocen a Dios. No importa que te lo agradezcan o no. Nuestro trabajo lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres, dice la palabra, ¿verdad? Y esto es precisamente para cuidar nuestras emociones, nuestro corazón, pero sobre todo saber que siempre todo lo que hagamos no es en vano. Así de que tus oraciones van a ser de mucha bendición, que van a traer beneficio a mucha gente. Nuestra fe beneficia a otros. Hoy vamos a orar para que Dios nos levante en esa fe y podamos ser gente de impacto. Que nuestra fe no se limite, que a pesar de la adversidad y las situaciones que estamos viviendo, que son muy complicadas, que pareciera que estamos muy limitados, pero sabes, Dios a través de su Espíritu está haciendo la obra. Sé que el Señor se está moviendo por la faz de la tierra. Y recuerden que la última señal, como dice en Mateo 24, antes del fin, y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, este confinamiento, esta aparente limitación que tenemos como iglesia, sé que está siendo de bendición para que el Evangelio esté llegando a todos los lugares, a todas las naciones de la tierra. Pero tu oración y mi oración están haciendo un impulso para que esto suceda. No te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por aquellos que no se han acercado a Dios. Tú haz lo tuyo y ya Dios hará lo que Él tenga que hacer. Pero sé que la mano de Dios se mueve a través del poder de nuestras oraciones. También el poder de nuestras actitudes. Cuidemos mucho nuestro testimonio, nuestras actitudes, porque nuestra fe impacta a otros, negativa o positivamente. Estos hombres tuvieron una actitud que trajo un impacto positivo. Recibió la bendición el paralítico, pero también fue un gran testimonio para todos los que estaban ahí, incluyendo a los escribas, que eran gente religiosa. Y repito, ¿verdad? Como en el video anterior, Dios quiere que nos acerquemos a Él con libertad, no como religiosos, sino como verdaderos hijos, que lo amamos y que caminamos en una relación personal con Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias este día por haberme permitido compartir este hermoso mensaje, esta palabra que tú nos has hablado. Señor, yo creo que esta palabra va dirigida principalmente a aquellos que ya te conocemos, Señor, para que no bajemos, Señor, la guardia y podamos entender que nuestra fe trae bendición a otros. Y como dice en Santiago, orar unos por otros para que seamos sanados. Y Señor,
yo te doy gracias por aquellos que no te conocen. Señor, yo te pido que a través de estos medios de comunicación, aquellos que están viendo este mensaje puedan conocerte a ti como Señor y Salvador. Si nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que lo aceptes y repitas conmigo esta oración de fe. Y dirás, ¿por qué tengo que repetir? En Romanos 10, capítulo 10, ¿verdad? Desde el verso 8 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Yo reconozco que soy pecador, que he fallado, que he hecho muchas cosas malas delante de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, yo creo que viniste a esta tierra, que moriste en la cruz del Calvario, que diste tu vida por amor a mí y por amor a la humanidad. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios. Ayúdame, Señor, a que el día que me llames me halles fiel. A partir de hoy quiero caminar contigo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pues si hiciste esta oración, yo te felicito ahí donde estás, y yo doy gracias a Dios por tu vida, y a todos aquellos que ya estamos caminando con el Señor, les animo a que podamos seguir adelante, que nuestra fe pueda hacer un impacto para otros. Recuerda esta enseñanza, que nuestra fe puede ser un impacto de bendición grandemente para poder traer no solamente sanidad, sino salvación y vida eterna para mucha gente que no le conoce. Dios les bendiga, les mando, ¿verdad?, muchos saludos y bendiciones para todos. Háganos llegar sus peticiones a través de estos medios de comunicación. Y pues bueno, doy gracias a Dios porque sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones y sé que nuestra fe, tu fe, mi fe, va a traer impacto para mucha gente. Dios les bendiga.